Hoy vamos a tratar de hacer una síntesis sobre el periodo de Juan Vicente Gómez. Este periodo, que transcurre entre 1908 y 1935, 27 años de nuestra historia, se le conoce como la época de Gómez, los tiempos de la tiranía de Gómez, la dictadura de Gómez, pero en realidad Gómez no siempre fue el presidente de Venezuela. En varios momentos de esos 27 años, es decir, entre 1908 y 1935, Gómez no fue el presidente. Aunque nos parezca extraño, por ejemplo, una vez que Gómez da el golpe de Estado de 1908 al general Cipriano Castro, quien se había ausentado por motivos de salud a Alemania, a donde fue a operarse, desde el momento en que Gómez da el golpe de Estado y asume la presidencia argumentando que Cipriano Castro está incurso en varios delitos. Uno de ellos se le acusa de planear el magnicidio, es decir, la eliminación física del propio presidente encargado, Juan Vicente Gómez. Y posteriormente, la familia del general Antonio Paredes contribuye de alguna manera a inhabilitar a Castro cuando lo acusa de ser el autor intelectual del fusilamiento de Antonio Paredes. Por ambos delitos se le abren procesos judiciales a Castro y por ende quedaba inhabilitado de ejercer la presidencia si es que remotamente regresaba a Venezuela. De todas maneras, además de que si venía a Venezuela se le enjuiciaba por asesinato, tampoco se le facilitó el viaje de regreso al país, porque las potencias que tenían colonias en el área del Caribe, es decir, Inglaterra en Trinidad, por ejemplo, o Francia en las islas caribeñas de Martinica y Guadalupe, o el caso de Holanda en la isla de Curazao, o en el caso de los Estados Unidos, que ya para ese entonces había incorporado bajo su dominio a la isla de Puerto Rico. De tal manera que Castro no pudo regresar y Gómez va a asumir la presidencia provisional a partir de 1908. Posteriormente se reúne una Asamblea Nacional Constituyente, la cual modifica la Constitución, hace una importante reforma constitucional, y entonces Gómez asume posteriormente como presidente constitucional para el periodo 1909-1914. Esto es, Gómez en ese momento fue presidente provisional primero y luego presidente constitucional. Cuando ya se acercaba la finalización de ese primer periodo constitucional de Gómez, es decir, hacia 1913, Gómez y los gomecistas que lo rodeaban, sus asesores, buscan la manera de que no se pudieran hacer las elecciones. Lo primero que intentaron fue, apenas un periodista lanza la candidatura del jurista Félix Montes. El periodista se llamaba Rafael Arévalo González. Félix Montes tiene que huir de Venezuela, va al exilio hasta 1936 y el periodista Arévalo González va a prisión, a una larga y a varias prisiones. Pues bien, como no se amedrentó suficientemente a la gente, se
inventó lo de una supuesta conspiración. Se acusó a uno de los más estrechos colaboradores, compadre, amigo y socio en múltiples negocios, el general Román Delgado Chalbaud. Se le acusa de ser la cabeza de una gran y vasta conspiración, y junto con más de 150 personas son acusados. Muchos de ellos se salvan de ir a prisión porque huyen, se esconden y huyen del país. Otros no tuvieron la suerte, como el propio Román Delgado Chalbaud, que va a pasar 14 años preso en la tenebrosa cárcel de La Rotunda, con pesados grillos en sus pies. Y, por supuesto, será en 1927 cuando el supuesto conspirador, pues Román Delgado Chalbaud, que no nos consta si todo eso fue una patraña o si en verdad estaba haciendo una conspiración, pero por supuesto, conociendo al personaje Gómez, suponemos que eso fue más una patraña que otra cosa. La otra alternativa fue que, en vista de que tampoco eso detuvo ni resolvía el problema pues de la terminación de la presidencia de Gómez, no se podía reelegir porque la Constitución no establecía la reelección, pues entonces se buscó otro canal, que fue anunciarle al país que el general Cipriano Castro supuestamente había invadido a Venezuela y se había desatado pues una situación irregular por la cual se suspendieron las garantías, se armó una gran tropa pues para ir a enfrentar esa supuesta invasión de Castro, que por supuesto fue otra patraña. La supuesta invasión no fue sino un pequeño grupo de exiliados que estaban en Curazao, que por engaño se les hizo creer pues que apenas llegaran a Venezuela, ese pequeño grupo pues iba a recibir el apoyo pues de un gran grupo en Venezuela. Pero eso no ocurrió, pues el pequeño grupo llegó, los hicieron presos y de ahí no pasó la cosa. Pero eso le sirvió a Gómez de excusa para mantener las garantías suspendidas, y con esas garantías suspendidas pues no se podían hacer las elecciones. Llegó el momento pues del día que terminaba su periodo, Gómez entregó el poder pues al presidente de la Alta Corte Federal, y a su vez se la traspasó al presidente del Consejo de Gobierno, el doctor José Gil Fortul, del Consejo Federal de Gobierno. Pues entonces Gómez quedó oficialmente pues fuera de la presidencia mientras se resolvía qué hacer. El Congreso reunido pues en 1914 pues entonces resolvió primero aprobar un estatuto constitucional provisorio y luego una constitución definitiva. Esa constitución estableció pues la elección de nuevo, con otra constitución por supuesto, de Juan Vicente Gómez. Ese nombramiento pues de Gómez como presidente electo para un periodo de 7 años, porque ese fue el periodo pues por el cual se aprobó la elección, en realidad pues Gómez no va a ocupar la presidencia de la República, para la cual simplemente pues se va a quedar como presidente electo durante todos esos 7 años. ¿Cuál va a ser la condición en que va a quedar Gómez? Bueno, la misma Constitución estableció que él se mantendría, se podía quedar pues como con el simple cargo, que no era tan simple por supuesto, de ser el comandante en jefe del Ejército Nacional. Y ese va a ser el cargo que él va a mantener durante esos 7 años, y durante los 27 años siempre él va a ser comandante en jefe del Ejército Nacional. ¿Por qué razón? Porque allí realmente estaba el verdadero poder de Gómez. Mientras él lo eligieran presidente más adelante, se hacía una reforma en la Constitución en la cual pues se establecía que Gómez era presidente de la República y comandante en jefe del Ejército Nacional. Pero cuando Gómez no fue presidente de la República, pues se separaban las dos funciones. Se quedaba Gómez como comandante en jefe del Ejército Nacional, mientras un civil, una especie de marioneta, una especie de testaferro, ocupaba la presidencia del país. Y ese fue el caso pues entre 1914 y 1921, el Congreso pues estableció pues que el presidente provisional del país sería el doctor Victorino Márquez Bustillo.
Es decir, se pasó de una presidencia del civil José Gil Fortul a la presidencia de Victorino Márquez Bustillo, quien ocupa una especie de función, vamos a decir así, protocolar. Mientras Gómez aparentemente no estaba en la presidencia, Victorino Márquez Bustillo recibía a los embajadores, reunía el Consejo de Ministros, firmaba los decretos, presentaba el mensaje al Congreso, pero hasta allí pues no tenía ningún poder verdadero. El poder verdadero, el poder real, era el que tenía Gómez como comandante en jefe del Ejército Nacional. Ese era la condición de verdadero amo del poder. Pues entonces, cuando transcurren esos 7 años de el interinato más largo que uno se puede imaginar, un interinato de 7 años, imagínense ustedes, ese interinato de Márquez Bustillo pues da paso entonces a una nueva elección. Cuando se hacen las elecciones, que terminaba pues el periodo de Gómez, en el cual Gómez era simplemente presidente electo, pero no asumió la presidencia. Y la Constitución le permitía eso, porque decía la Constitución que mientras él no asumiera la presidencia de la República, pues él se mantendría como comandante del ejército, que era lo que a él le interesaba. Lo otro era una simple cuestión protocolar, pues, simplemente la presidencia de papel, pues la presidencia formal, pero ahí no estaba el poder verdadero del país. Entonces en 1921 pues se hace una nueva elección, se reúne el Congreso y el Congreso entonces resuelve reelegir otra vez a Gómez por otro periodo de 7 años. Y ese periodo Gómez sí va a ser presidente de la República, es decir, sí va a ocupar ahora formalmente el cargo pues de presidente de la República, pero mantiene por supuesto el cargo que nunca había abandonado, el cargo de comandante en jefe del Ejército Nacional. Ahora sí, como él es el presidente, entonces las dos funciones se juntan de nuevo de acuerdo pues con lo que la nueva Constitución establece. Pero incluso la Constitución ahora va a ser todavía más favorable a Gómez. No solamente pretendía establecer una especie de presidencia vitalicia, sino que establece ahora lo que llamaríamos una presidencia hereditaria. Es decir, se nombran 2 vicepresidentes de la República. Por supuesto, ya no existía el Consejo de Gobierno, aquel Consejo de Gobierno que de alguna manera le daba una participación política a un conjunto de figuras políticas hasta 1914. Pero ahora entonces Gómez pues no va a tener ese consejo, se elimina pues de la Constitución desde 1914, pero ahora en 1922 se agrega la cosa pues que 2 vicepresidencias. ¿Y quiénes ocupan esas 2 vicepresidencias? Un hermano de Gómez, Juan Crisóstomo Gómez, conocido como don Juancho Gómez, es el primer vicepresidente de la República. Y el segundo vicepresidente de la República no va a ser otro pues que un hijo de Gómez, un coronel ahora ascendido a general del Ejército de Venezuela, quien además es escogido como inspector general de las Fuerzas Armadas y se le da pues la condición de segundo vicepresidente. Es decir que un hermano y un hijo de Gómez eran los posibles sucesores del presidente en caso de que éste le ocurriera algo. Imagínese usted, una especie de dinastía Gómez pues, se establece pues en esa situación entre 1922 y 1929. Claro, Juancho Gómez va a ser asesinado de manera misteriosa, no vamos ahorita a dar los detalles, eso lo pueden leer en la presentación, y entonces el presidente Gómez, sospechando que de alguna manera su hijo José Vicente Gómez está involucrado en el asesinato de su tío, pues entonces resuelve le ordena al Congreso eliminar las 2 vicepresidencias. Se eliminan las 2 vicepresidencias, esa es una de las pequeñas reformas que se hacen muy temprano, apenas pues muere Juancho Gómez. Y cuando Gómez termina su presidencia pues y su condición pues de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en 1928-29,
Pues entonces el año 29 el Congreso le pide a Gómez que se sacrifique por la patria, que acepte una nueva reelección. Y Gómez, para extrañeza pues de algunos, se niega a aceptar la reelección. Y le dice al Congreso que de ninguna manera él va a ser nuevamente presidente de Venezuela, que elijan a alguien distinto a él. Eso sí, que él sí le gustaría continuar como comandante en jefe del Ejército Nacional. Que claro, él sabía que allí estaba el verdadero poder. Y entonces el Congreso hace una nueva reforma de la Constitución y en esa reforma pues, de la Constitución del año 29, que sustituye al año 22, pues entonces se establece que se eliminan definitivamente las vicepresidencias y sobre todo, lo más que le interesaba a Gómez de esa reforma era que se establecía que el presidente a elegir no sería pues comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ese cargo se le mantenía, pues se le atribuía pues nuevamente al general Gómez. Y entonces se elige a un civil, a una figura de papel que se llamará el doctor Juan Bautista Pérez, otro eminente jurista, igual pues que lo había sido el doctor Victorino Márquez Bustillo. Lo extraño de esta elección del doctor Juan Bautista Pérez, que había sido electo pues, para un periodo que iba del 29 al 36, esa elección pues no va a terminar de manera regular. Apenas habían transcurrido 2 años en esa presidencia del civil, pues, de esa figura, vamos a llamarla así, formal del doctor Pérez, pues entonces el Congreso decide pedirle la renuncia al doctor Pérez, acusándolo de toda una serie de cuestiones extrañas. Lo acusan, por ejemplo, de ser el causante de la crisis económica, de ser el causante de la penetración del comunismo en Venezuela, lo acusan pues de haberse enfrentado a la Iglesia Católica y haber provocado un conflicto con los obispos y con el Vaticano. Es decir, lo acusan de una serie de cosas que en realidad el doctor Pérez no era culpable, pero de alguna manera servía pues para echarlo del poder. Y entonces se hace una reforma constitucional, se le pide a Gómez pues que acepte nuevamente ser presidente, y ahora entonces Gómez, el año 31, después que había dicho pues que no quería volver a la presidencia, Juan Vicente Gómez electo una vez más como presidente constitucional de Venezuela. Lógicamente se reforma la Constitución para que él no solamente sea presidente constitucional, sino que sea al mismo tiempo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que era el cargo que nunca él se separaba. Y entonces Gómez iba a gobernar a Venezuela desde el año 31, por supuesto, hasta el año 37-38. Pero, por supuesto, eso no ocurrió, porque Gómez se murió el 17 de diciembre de 1935. Es decir, no completó su periodo presidencial. Ya para ese entonces, como no existían las figuras del Consejo Federal de Gobierno, ni existían las figuras de los vicepresidentes, se estableció en esa Constitución que para sustituir al presidente en caso de que éste falleciera o quedara imposibilitado de seguir ejerciendo sus deberes, el gabinete ejecutivo, el gabinete de ministros, el Consejo de Ministros, decidía que uno de los ministros asumiera la presidencia. Y eso es lo que se va a aplicar cuando Gómez fallece en Maracay, en su cama, el 17 de diciembre de 1935. El Consejo de Ministros se reúne de emergencia y decide que sea el ministro de Guerra y Marina, como se le llamaba entonces al ministro de la Defensa, el general Eleazar López Contreras, quien asuma la presidencia provisional. Y será entonces López Contreras quien anuncia al país, con voz llorosa, pues, la inmensa desgracia nacional del fallecimiento del general Juan Vicente Gómez. Y López Contreras asume entonces la presidencia provisional durante unos meses, hasta que el Congreso en 1936 reforma la Constitución y elige entonces a López Contreras como presidente constitucional de Venezuela para el periodo 36-41. Porque entre las cosas que esa reforma estableció fue que se disminuyó pues
el periodo de 7 años a 5 años. Y López Contreras, pues, por supuesto que auspició esa salida política porque eso mejoraba la imagen, pues, ante la opinión. Y López entonces inicia el proceso de transición política de lo que se va a llamar el gomecismo sin Gómez, es decir, los dos generales que van a gobernar del año 36 hasta el año 45, es decir, López Contreras e Isaías Medina Angarita. Esos dos generales van a iniciar pues el proceso de transición hacia la democracia en Venezuela. Y a eso es lo que se le va a llamar el gomecismo sin Gómez. Bueno, esta visión general, pues, espero les sirva de algo, nos dice entonces una cosa: la política venezolana de la primera mitad del siglo XX la llenan pues estos hombres que vienen de los Andes, estos hombres pues como Castro, Gómez y sus sucesores, que son los que van a manejar el poder con un instrumento de primera importancia: su control estricto de las Fuerzas Armadas. Ese control estricto de las Fuerzas Armadas de los antiguos generales gomeros va a durar hasta 1945. Ese control de las Fuerzas Armadas va a sufrir una transformación, un cambio importante, solamente cuando un grupo de jóvenes militares aliados con Acción Democrática deciden derrocar a Isaías Medina Angarita el 18 de octubre de 1945. Pero ya eso lo explicaremos en otro video. Por ahora vamos a ver cómo va esto si entienden esta visión muy somera, pues muy superficial del proceso. Después haremos explicación de otros aspectos. Estudien las presentaciones, mejor dicho, sobre Castro, sobre Gómez y sobre lo que viene después de Gómez. Nos veremos.